Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EcoPodcast, un nuevo espacio que brindaremos para la sociedad civil, donde estaremos invitando a grandes personajes, amigos de organizaciones para hablar de diferentes temas sustentables. El día de hoy, como será el primer día, el primer podcast, el primer arranque, tenemos como invitada a una gran amiga, a una gran persona, pero primero que nada, una gran mujer, a la arquitecta Bárbara Apodaca, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por tus palabras y la invitación. Bueno, pues mira, primero que nada en este espacio queremos platicar contigo, que nos comentes un poquito o mucho más que nada de lo que hacemos, de lo que hacen en Jardín Botánico, cuál es tu rol en Jardín Botánico, la visión y todos esos temas importantes que posiblemente la sociedad quieran saber más a detalle del Jardín Botánico. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú en Jardín Botánico. De acuerdo. Primero, pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que nosotros queremos dedicar cada vez más a compartir esta visión que tenemos un grupo de ciudadanos que nos organizamos en un organismo, específicamente una institución de asistencia privada llamada la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Este organismo lo rige un patronato que a su vez dirige a un equipo operativo que dentro de las líneas de acción está el cuidar, invertir, visión, recursos y lo que sea necesario para este gran lugar que tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad, que es el Jardín Botánico Culiacán. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que es una gran tarea. Muchas actividades día a día. Te he visto trabajando constantemente, que a veces tu agenda no nos permite. Afortunadamente te tenemos aquí por un espacio que nos permite la agenda. Cuéntanos qué hace la directora de Jardín Botánico, cuáles son sus actividades día a día, qué tiene que tanto ver en el Jardín Botánico, tienes que salir, tienes que estar en la calle con las organizaciones, con personas que apoyan al Jardín Botánico. ¿Cuál es el rol día a día de tú como directora de Jardín Botánico? De acuerdo, pues para empezar, mi rol tiene más que ver con la dirección de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, pero esta se divide en tres acciones que cumplen a su vez un gran propósito, que es trabajamos nosotros por transformar espacios públicos en áreas verdes que integren e inspiren a la comunidad. Y eso solo lo logramos a través de tres acciones. Es decir, el equipo operativo lo dividimos en tres. Por una parte está el más conocido de todos, que es cuidar del Jardín Botánico Culiacán, que es un museo vivo, y del Parque Ecológico, que es un parque urbano colindante al Jardín Botánico. Ambos en colaboración con el gobierno del estado de Sinaloa. Imagínate que creamos 30 hectáreas de servicios ambientales en el centro de una ciudad o de un espacio urbano muy importante. Son los servicios ambientales que mínimamente nos merecemos y que quisiéramos tener cada vez más. Y para ello existe o nace la segunda acción, que es colaborar con la autoridad para que se inviertan más recursos en crear áreas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces las administraciones no tienen la oportunidad, sobre todo del tiempo, son muy cortas y a veces no facilita eso la toma de decisiones para que se invierta en áreas verdes, en el espacio público, o bien a veces hacen falta investigaciones, datos, proyectos ejecutivos sobre todo. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de complementar esa parte. Estudiamos el espacio público, las áreas verdes, creamos proyectos que la autoridad pueda utilizar para invertir los recursos de esa administración en mejorar parques urbanos, parques vecinales, avenidas, entre otras cosas. Sabemos el poder que tienen las áreas verdes para cumplir objetivos medioambientales en lo urbano, pero también sociales. Pues el parque es un espacio de encuentro que puede ayudarnos a mejorar el tejido social que tanto nos urge trabajar. Y la tercera línea de acción, que es a lo mejor la más retadora, la más romántica a su vez, es la que está dirigida a la sociedad civil, que es mejorar la relación que tiene el ser humano con la naturaleza.
buscando una relación más armoniosa. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el jardín botánico como una herramienta de educación y de cultura y mostrándoles todas las bondades que les puede traer a su vida el relacionarse y respetar más la naturaleza. Fíjate qué importante es que nos cuentes todo eso, porque además de los datos que nos acabas de dar, hay mucha gente en Culiacán aún, y me puede contar hasta hace algunos años, que yo no sabía qué tanto hacía el Jardín Botánico por la ciudad de Culiacán. Y la verdad es que mucho la actividad, es mucho la proyección que ustedes siempre tienen y la visión pues a largo plazo, ¿no? Lo acabas de decir, las autoridades, los gobiernos son periodos muy cortos como para tomar esas decisiones, pero ustedes siempre están visionando proyectos pues no ambiciosos, sino interesantes, importantes que pueden impactar a la sociedad, ¿no? Entonces, estos datos, estos temas, la gente desconoce tu día a día o el día a día de Jardín Botánico. Además la gente no sabe que hay 30 hectáreas allá adentro o que conlleva el Jardín Botánico 30 hectáreas. Entonces, pues a lo mejor la rutina no les permite observar todo eso y por eso es importante comentarlo y que ellos lo sepan, ¿no? Totalmente, incluso en mi equipo interno, te comparto, a veces genera como una especie, a mí me da risa o me parece gracioso, como una crisis existencial entre que es que las personas nos perciben como un parque, no, pero es que las personas nos perciben como una escuela o como que somos una plaza o como que somos un museo. Pues en realidad es que qué padre que un jardín botánico te dé la oportunidad de ser percibido de muchas maneras. Eso quiere decir que la gente se apropia en la concepción o idea que ellos tienen de lo que significa este espacio. En realidad el jardín botánico es un museo vivo que exhibe una gran colección de plantas y que su propósito principal es generar una divulgación científica del reino vegetal. Incluso es una estrategia en los países para divulgar el trabajo que hacen muchos científicos acerca de que el mundo natural requiere de la ayuda y de la participación de todos. Y aparte, hay que decirlo, es el pulmón de Culiacán. Así es, aparte. Hay que mencionarlo y que lo sepan. Bueno, continuamos con otra pregunta, muy interesante también. ¿Cómo nace el Jardín Botánico? ¿Cuál de su inicio? ¿Cuál es la misión desde que inició el Jardín Botánico? Va. Imagínate que un ciudadano toda su vida lo llevó a siempre admirar las plantas. Yo creo que tiene mucho que ver, porque incluso está en algunos libros que se pueden tener acceso en la biblioteca, en donde familiares han escrito como las historias o anécdotas de cómo se formó esta persona. El ingeniero Carlos Murillo de Prat, ciudadano de Culiacán, Sinaloa, él era un ingeniero de profesión, pero súper aficionado a la botánica. Y imagínate que él veía a su mamá tener un vivero y que se formó casi siempre en estos pasillos en donde se hablaban de plantas, de tierra, y le tocó pues ensuciar sus manos en esto. Ya en una edad adulta ve la gran oportunidad que tiene nuestra ciudad para designar un área a tener un jardín botánico. Entonces él, en las oportunidades que tuvo durante 1986 de relacionarse con la autoridad de ese momento, les ofrece el donar su colección personal de plantas, siempre y cuando el gobierno del estado pudiera también participar designando un área a que fuera el área verde, un jardín botánico que pudiéramos compartir todos y del que pudiéramos aprender todos. Entonces es ahí donde se hace la fundación de este espacio, jardín botánico, 10 hectáreas, parque ecológico, 20 hectáreas, se hace un decreto en el Congreso también para designar estas áreas como ese será su objetivo. Y la misión del jardín botánico es mostrar la riqueza vegetal a través de sus colecciones que tú puedes conocer, familias de plantas, diversos ecosistemas que existen en el mundo, pero también colecciones temáticas que reúnen plantas por su importancia o relevancia, como el de que las plantas son alimento del ser humano, claro, entre otras colecciones que tenemos. Ese como su objetivo principal.
Como anécdota solamente te complemento que a mí me gusta mucho como escuchar las historias que me cuentan las personas que se relacionaron con los procesos de la fundación del Jardín Botánico. Y por ahí alguien me enseñó un plano en donde en algún momento alguna autoridad hizo una especie de distribución de lotificación porque ese terreno iban a ser casas. Okay. Y estaban notificados en 52 casas. A mí me encanta mucho pensar y lo comparto siempre que, imagínate, ese terreno iba a beneficiar a 52 familias porque iban a tener un espacio para vivir. Yo te pregunto, ¿cuántas familias crees tú que ha beneficiado en los 39 años que ha existido el Jardín Botánico y cuál fue la mejor decisión? Pues seguramente más de 52 familias. Exacto. Si en Culiacán habemos más de 1 millón de habitantes, por todos estos 39 años, seguramente varias generaciones han pasado a visitar el Jardín Botánico y conocen lo que es el Jardín Botánico. Pero hablando de generaciones, a ti te ha tocado, creo que estás desde el 2007, Jardín Botánico más o menos, ¿no? Has pasado por diferentes etapas, bueno, proyectos, creo que fuiste coordinadora de proyectos, y fuiste hasta lograr ser o llegar a ser ahorita lo que es directora del Jardín Botánico. ¿Cuáles, en los últimos años que te ha tocado estar en el Jardín Botánico, cuál ha sido los logros más importantes para Jardín Botánico, hablando en temas de conservación, de educación ambiental y todas las temáticas que tiene Jardín Botánico? Ok, yo creo que el número uno es el gran sentido de pertenencia que siempre como que me asombra conocer. Hay algo que compartimos los colaboradores del Botánico y yo que decimos que este trabajo tiene un sueldo emocional gigante porque cuando tú sales de la oficina son más o menos entre las 5 o 6 de la tarde y es la hora pico. Es decir, es cuando más personas visitan el lugar, ya sea porque están preocupados por su salud, porque quieren reunirse con sus familiares, que el abuelo que enseñó al niño a andar en bici, la persona que fue a caminar o que fue con sus amigos, etc. Y la verdad es que ves ahí el resultado de lo que hacemos como trabajo. Entonces, la verdad es muy, muy, muy motivador. Por otro lado, me gustaría decir que ha sido una gran herramienta de educación ambiental, no solamente porque es una tarea de nosotros buscar las maneras en las que los directores de las escuelas, los maestros, los padres y los alumnos vean el Jardín Botánico como una herramienta de educación, sino también el público general. Yo te podría decir, yo creo que si hiciéramos un esfuerzo en que todos aprendieran lo que es una palma talipot, incluso si fuéramos a Sri Lanka, de donde es, a lo mejor yo creo que no lograríamos los mismos datos de aquí, el sentido de pertenencia que tiene el Jardín Botánico. Muchas personas sepan lo que es una palma talipot. O sea, eso a mí me llama mucho la atención, que pareciera que es un dato tan técnico, solo los que les gustan las plantas o solo los que les gusta el Jardín Botánico, pero los datos de los medios en los que ha estado la talipot, sobre todo desde su floración de este año y del año pasado, a mí me parecen gigantescos los números y me impresiona que todavía seguimos recibiendo entrevistas a nivel nacional solo por ello, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que también hay otro dato que me gustaría compartirte. El Jardín Botánico tiene, las personas que lo visitan diariamente, tenemos una estadística de dónde vienen, ¿no? Y hemos identificado que vienen alrededor de 60 colonias, ¿no?, de Culiacán. La verdad es que yo tenía la idea de que el jardín cumplía un objetivo más como a nivel sector, colonia, ¿no? Exacto. Y me di cuenta que hay colonias súper lejanas que las personas se trasladan hasta este punto y hacen una actividad complementaria o un hábito como el de hacer ejercicio, sí, o visitarlo o para alguna actividad cultural, etc. Y yo decía, ¿por qué vendrán hasta desde allá al jardín a visitarlo, etcétera? Bueno, pues creo que es evidente que ese espacio tiene la infraestructura, la programación y el cuidado. Yo aquí lo que veo es que es una falta de este tipo de espacios en nuestra ciudad y que lo que nos urge es hacer más distribuidos en toda la ciudad. Entonces, me parece que es una referencia, me parece que debemos de
maximizarlo, pero esos son como los 3 grandes puntos que veo que son como grandes logros. Sí, y fíjate, justo como lo comentas y tal como lo comentas, lo estabas platicando y tuve una regresión como de niño. Ajá. Y mi mamá, desde cuando yo estaba chico, hijo único todavía, yo tenía 5 o 6 años, y a mi mamá le gustaba hacer mucho ejercicio, justamente alrededor del jardín botánico. Sí. Entonces yo ni siquiera sabía que era el jardín botánico, existía a los 5 años, ¿no? Mi mamá siempre vivió por acá, por el estado de Los Dorados, entonces Okay. agarraba todo el bulevar Universitarios hasta llegar al bulevar al jardín botánico. Pero ella lo hacía caminando, Órale. caminando, y a mí me llevaba en bici. Ok. Y para mí era un sacrificio, me gustaba, pero era un sacrificio irme en bicicleta hasta allá porque a veces ya no podía y la tenía que cargar. Sí. Y mi mamá, dale, dale. Pero no nada más era llegar, era darle unas ¿La 2, 3 vuelta? vueltas. Y yo así de que no, mamá, ya no puedo. Pero mi satisfacción era que al último, cuando mi mamá terminaba de hacer el ejercicio, nos acercábamos al jardín botánico y no era lo que era es ahorita, Sí, sí. ¿sí? Pero me gustaba estar en ese espacio porque 5 de la tarde todavía un clima de Culiacán, pues era un medio donde estaba muy fresco y era un área muy verde todavía, bueno, Ujú. ya era un área muy verde. Entonces mi satisfacción es decir, vamos a recorrer 3 vueltas, pero ya al terminar vamos a llegar aquí a este punto que no sabía que era el jardín botánico, pero yo sé que vamos a llegar ahí y vamos a descansar y el espacio se sentía muy, muy bonito, o sea, muy, Ujú. muy confortable el espacio. Ya, Entonces, claro. sí me acuerdo, sí veníamos de otras colonias muy lejanas, bueno, mediáticamente lejanas, y llegamos al Jardín Botánico, estoy hablando hace más de 30 años. Claro, imagínate. Pero sí pasa, sí nos pasa. Ahora, Bárbara, Jardín Botánico, ¿qué es lo que está haciendo en cuestión de la lucha contra el cambio climático? ¿Cuál es la ruta que está siguiendo Jardín Botánico para contrarrestar estos efectos del cambio climático? Entiendo pues que principalmente está el tema de arborización, pero Ujú. seguramente hay más aspectos técnicos que el Jardín Botánico está haciendo para contrarrestar. Ahorita platicabas antes de empezar que tuviste un foro el día lunes y Sí. pudiste platicar esos temas. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito qué hace Jardín Botánico para contrarrestar la lucha del cambio climático que nos está pegando mucho ahorita? Claro, pues imagínate que dentro del jardín botánico suceden actividades que es como si fuera un laboratorio. La investigación científica que hace nuestro equipo técnico se enfoca sobre todo a investigar todo aquello que, además de cuidar la vegetación que tenemos, cómo la conservamos. Entonces a veces identificamos cosas como plantas que son más o que generan más beneficio en cuanto a el uso del agua, o plantas que a lo mejor tenían una demanda muy alta de agua, pero que ahora se adaptaron a Sinaloa y que de alguna manera piden menos agua y que son útiles para otras áreas verdes de la ciudad, o por ejemplo también cuestiones de manejo como podas especializadas, técnicas de horticultura, de jardinería, de nutrición, de suelos. O sea, constantemente estamos experimentando con el jardín y encontrando lo que yo llamo como buenas prácticas. Sí. Todas esas buenas prácticas nosotros tratamos de trasladarlas a asesorar personas en temas de horticultura y de jardinería, y también a asesorar a autoridades. Estamos constantemente con la autoridad local proponiendo o viendo la manera en la que hagamos un trabajo en equipo para tener mejores áreas verdes, o bien tomar mejores decisiones para las áreas verdes. Por otro lado, te comparto que en este afán de hacer proyectos y de hacer investigaciones, colaboramos con un equipo que se centró en hacer una especie de análisis del calor extremo en 5 ciudades de México, Okay. las más calientes, entre Sí. ellas está Culiacán. E identificamos una gran oportunidad que tiene el hacer métricas de las olas de calor. Imagínate, así como hay a veces el ciclón categoría y hay 5 categorías. Y después esa categoría nos hace hacer protocolos de seguridad en diferentes escalas, ¿no? Y que también nos hace tomar datos de las implicaciones que tuvo ese huracán, etc. Bueno, nosotros hemos identificado junto con este equipo de expertos la gran oportunidad que tiene empezar a medir las olas de calor.
porque pareciera que las olas de calor son algo que pues comenzó a suceder, cada vez es más frecuente, pero no sabemos hasta dónde, al menos la ciudadanía en general, no sabe hasta dónde el calor extremo es una especie de representación de las problemáticas de cambio climático y que hay que actuar sobre ella. Es decir, pareciera que no nos hace nada en nuestra vida el calor extremo, pero en realidad no nada más nos quita nuestro confort, nos causa problemas de salud, nos causa problemas económicos, entre otros, ¿no? Y por otro lado, desarrollamos proyectos. Por ejemplo, ahorita estamos muy enérgicos en algunos proyectos en vialidades para poder asesorar al gobierno local de la toma de decisiones de ciertas plantas, porque no solamente vemos en las vialidades la oportunidad de tener camellones bellos y mejor mantenidos, sino la oportunidad también de resguardar agua, sobre todo en aquellos momentos de un alto índice de lluvia, que pudieran ser pocos, pero cuando son fatales a veces, ¿no? Sí. Porque crean inundaciones, las calles son grandes arroyos que mueven agua y las áreas verdes pueden ser una gran oportunidad de aprovechamiento de esa agua, por seguridad, pero también por una cuestión de visibilizarlo esto como una herramienta de una mejor gestión del agua. Por otro lado, creo que sería la educación ambiental. Nosotros tenemos un grupo de personas súper interesadas en la naturaleza. La naturaleza nos enseña muchas cosas y creo que a veces no cuidamos lo que no se conoce. Al menos esa frase objetivo lo tenemos nosotros en el equipo y siempre decimos, hay que dar a conocer esto, estos datos no los tiene la gente y a lo mejor los pueden motivar a tener una mayor visión responsable con el medio ambiente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, como lo comentaron al inicio, hay gente que no sabe qué hace el jardín botánico, no sabe cómo lo hace, cuál es el día a día, que son 30 hectáreas, desconocen mucho. ¿Por qué? Porque la gente también está en su rutina, está en su día a día, y creo que es muy bueno la promoción ambiental y en jardín botánico, pues que la gente sepa. Por eso están esos espacios. Así es. Sí, Bárbara, yo creo y me he dado cuenta que jardín botánico pues recibe muchísima gente. Día a día, más los fines de semana, por las tardes, como lo comentas. Pero también creo que hay gente de visitantes de todo Sinaloa. Sí. No nada más de Culiacán, o sea, Jardín Botánico está en Culiacán, pero más sin embargo creo que viene mucha gente de otras partes. Ya sea porque le tocó venir o porque les dijeron que hay un jardín muy bonito y los visitan. ¿Tú crees que la respuesta de los sinaloenses o de la ciudadanía sea positiva, que se haya una mayor conciencia en el tema ambiental derivado de estas visitas que tienen a Jardín Botánico? Yo quisiera creer que sí, es más, creo que sí. Fíjate que nosotros, me gusta mucho hablar del sentido de pertenencia que tiene este lugar y lo vemos en varios indicadores, ¿no? Que son la visita recurrente al jardín, pero también el que sea una visita como habitual, es decir, que ya forma parte de la vida diaria de las personas, o con estos programas que tenemos nos damos cuenta de que estas personas están viniendo 2 veces por semana o 3 veces por semana, pero también en nuestras redes hemos identificado justo este sentido de pertenencia porque nos ha tocado la suerte de ser reconocidos a nivel internacional en distintos foros o plataformas. Y la réplica de eso, cuando la gente de Culiacán se entera, es gigantesca. Los datos nos lo dicen. Se sienten súper orgullosos del jardín, cómo participan en nuestras redes, en algunas noticias que hacemos. A mí me parece que esto hace que nos demos cuenta que hay una mayor conciencia sobre el jardín. Cuando dudo un poco en responderte una de las cosas que nos gustaría a nosotros medir es cómo el que conozcan el jardín, que se sientan orgullosos, que les llegue todo este contenido, lo trasladan a mejores hábitos. Ahí es donde también nosotros estamos pensando en cómo poder lograr tener esa información y saber realmente si estamos causando un impacto que al final toma tiempo, ¿no? El poder generar unos nuevos hábitos, y nuestro objetivo sobre todo es poderles proveer de las herramientas para cambiar esos hábitos, ¿no? Claro. Con
talleres, poder tener, sobre todo, un respeto a la naturaleza. Creemos que teniendo ese respeto puedes tomar decisiones como tener nuevos hábitos en tu casa, tener un consumo un poco más responsable, tener áreas verdes, entre otras cosas. Sí, supongo que es tiempo, obviamente, pero seguramente quien va al jardín botánico o quien le gusta o se anima a ir por primera vez al jardín botánico es porque ya va con una mentalidad de aprender, ¿no? De conocer, principalmente conocer, y seguramente se lleva muchas cosas de jardín botánico al salir, y ellos funcionan como un medio para llevarle, si no son de Culiacán, o si son de Culiacán a sus colonias, y si no son de Culiacán, pues seguramente a sus municipios o regiones. Claro. Sí, entonces, sí estaría bueno que mucha más gente visitara el jardín botánico, porque creo que se pierden de mucho, se están perdiendo de mucho quien no lo conozca. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Jardín Botánico en el día a día para la conservación de la biodiversidad? ¿Está complejo? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjate que uno es justo, pues estas nuevas como temperaturas, estas nuevas climas, condiciones de lluvia que hemos tenido, son unos retos para nosotros, ¿no? Porque, pues imagínate, necesitamos lograr que se adapten las más de 1,700 especies que tiene el jardín botánico, que algunas lo logran, pero también hemos identificado que en el camino hay otras que se ponen en riesgo, ¿no? Y no deja de ser el jardín botánico un museo que tiene una gran diversidad, pero muchas de ellas son plantas que están en algún estatus de riesgo o de pérdida, peligro de extinción, ¿no? Que están exhibidas ahí. Yo creo que el otro tema tiene que ver con su sostenibilidad, es decir, el jardín botánico nos necesita a todos. Claro. Yo creo que muchas personas piensan que este es un espacio de gobierno o es un espacio privado, cuando en realidad no es ninguna de las dos. Es un organismo de la sociedad civil, somos el tercer sector. También nos encontramos con una limitante de que muchas veces no se conoce sobre estos organismos de la sociedad civil, sobre lo que hacen, sobre su importancia, que somos aquellos que tienen un fin o un propósito, y en este caso nosotros, medioambiental y social. Y pues bueno, el gobierno del estado, que es actualmente el responsable con el que colaboramos, pues no tiene todos los recursos para cuidarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscar esos otros mecanismos para que la sociedad civil participe. Claro. Los organismos de la sociedad civil tienen oportunidades de recibir donativos. Nosotros tenemos una donataria autorizada y tenemos oportunidades de recibir cuotas de recuperación e ingresos propios por servicios que están en el giro. Entonces, todo esto nos da la oportunidad de completar alrededor de un 97-98% de los recursos vienen de la sociedad civil. Por eso a mí me gusta reinterpretándolo, diciéndolo, pues las personas cuidan el jardín. Y ayudamos al gobierno, es un equipo que necesitamos hacer. Entre todos. Así es. Pues sí, fíjate que sí tenía conocimiento, conozco un poquito de la ardua labor que significa lo que nos estás platicando. Justamente de eso se trataba la siguiente pregunta, pero ya estamos como adentrándonos. Lo difícil qué tan difícil ha podido ser sostener al jardín botánico en un contexto pues político, de gobierno, de acciones de gobierno, social, donde muchas veces pues el tema del medio ambiente aparentemente pues no es lo más urgente. Entonces, ¿qué tan difícil les ha sido para Jardín Botánico tener esa sostenibilidad que comentas? Claro, pues mira, a mí me parece, me ha tocado, el otro día les estaba contando, pero me han tocado varios gobernadores y muchísimos más alcaldes. Y creo que, si mal no recuerdo, 4 gobiernos del estado diferentes trabajando en sociedad botánica. Y la verdad, la desventaja que veo es que las administraciones tienen un tiempo limitado. Sí. Todos los que trabajamos en los organismos de la sociedad civil seguramente te vamos a platicar lo siguiente, que es, para nosotros a veces es un cambio de administración significa volver a empezar. Claro. Desde cero, porque hay que platicarles acerca del tema, que tú como organismo pues operas todo el día,
acerca de esos temas y tienes conocimiento, pero no quiere decir que las autoridades siempre tengan conocimiento, entonces hay que plantearles la problemática. Por otro lado, soluciones que vayan de acuerdo a su programa de gobierno, y a veces hay prioridades, lo entiendo perfecto, pero el tema del medio ambiente tiene que estar siempre en la agenda. A mí lo que me gusta de la actualidad es que yo percibo que hay generaciones muchísimo más conscientes al tema y nos ayudan a alzar la voz y a pedir a los nuevos gobernantes que no deje estar el tema de cambio climático, atención a temas de medio ambiente y atención a temas sociales en las agendas de las autoridades. Creo que nos han pasado en los últimos años diversas situaciones que lo vemos más apremiante, el tema incendios, inundaciones, el calor. O sea, creo que ya estamos teniendo como estos indicadores en donde sentimos que nos afecta a nuestras vidas y que podemos hablar al respecto. Sí, y es que como tú le dices, las generaciones ahorita seguramente estamos más a favor del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo, o sea, ese acercamiento al cambio climático ya no te lo están contando, ya lo estamos viviendo. Y el tema de los gobiernos, de los periodos cortos, en los locales que son de 3 años, y las gobernaturas que son de 6, bueno, algunos otros los anteriores tocaron de menos, pero en ese sentido, seguramente muchas veces el gobernante, y a lo mejor tú lo has de compartir o te ha tocado vivirlo, el gobernante en turno pues tiene como que sentir esa parte del cuidado del medio ambiente, tiene que tener ese sentimiento hacia el tema para que se pueda sensibilizar más rápido y poderlo palpar pues en lo que necesitamos ver como sociedad, a ustedes como Jardín Botánico, y que esos proyectos que posiblemente están atrasados o que no han podido salir, pues caminen más rápido, ¿no? Pero seguramente tiene que haber esa sensibilidad, pero también sentirlo para que funcione. Si no, la verdad es que no va a ser. Y seguramente los gobernantes en turno y los próximos ya están más sensibilizados con el tema. Seguramente yo casi estoy seguro que tiene que estar pasando esto porque ya nos está llegando el tiempo. Sí, y al final apremia la tarea, porque hablar de temas de medio ambiente, hablar de cambio climático es hablar de una causa que nos afecta a todos por igual. Sí, pues así, entonces el Jardín Botánico es para todos. El Jardín Botánico es de todos, muy bien lo dijiste, no es ni de gobierno, no es ni de iniciativa privada, es de la sociedad. Actualmente el Jardín Botánico tiene colaboraciones, colabora con alguien, qué es lo que hace, con partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, cómo generan esas políticas públicas o cómo promueven las políticas públicas ambientales, ¿a través de qué? De acuerdo, a través de nuestras líneas de acción y el cumplimiento de nuestro propósito. En realidad, nuestro organismo nunca ha respondido a una agenda política, ni de un partido, ni de alguna persona, sino más bien al propósito. El transformar espacios públicos en áreas verdes que integren e inspiren a la comunidad. Creo que esto nace de un amor que tenemos todos los que conformamos la Sociedad Botánica hacia nuestra ciudad. Es decir, para nosotros el Jardín Botánico siempre ha sido como propósito el que represente la esencia del amor por la vida que tenemos en nuestra ciudad, que por así decirlo represente una parte positiva o que le dé una parte positiva a nuestra sociedad en términos de cultura, de una mejor calidad del espacio público, en una mejor calidad de servicio ambiental, y poder mostrar que sí se puede y que esto podría estar en toda nuestra ciudad y que con suerte esto motive a replicarlo, ¿no? Entonces creo que alianzas tenemos muchas con organismos de la sociedad civil, con el gobierno del estado y con algunos asociaciones nacionales que confían en nosotros ciertos proyectos para desarrollar pues estos propósitos que te comento. Ok, perfecto. Entonces, lo que vayan a hacer proyectos con Jardín Botánico, háganlos de corazón y háganlos bien. Exacto, ¿verdad? así. Si no lo hagan. Así es. Sí.
En tu experiencia, ¿qué necesitan los partidos pues políticos, las agrupaciones ambientalistas para tener un mayor impacto contra la lucha, contra la lucha del cambio climático? No puedo dejar de pensar en una palabra que es preocuparse. Okay. Me parece súper importante y no lo digo en una connotación negativa para que nos afecte, sino preocuparnos para accionarnos. De verdad es súper necesario que el tema esté en la agenda de todos, por igual. Y que nosotros como ciudadanos les exijamos a las autoridades y a los partidos que esto no sea nada más una preocupación, sino que se presenten soluciones en el corto plazo para actividades de mitigación, pero también en el largo plazo para actividades de prevención. Que se ocupen en el tema. Así. Que hagan. Ese es el resumen. Perfecto. Bueno, ¿qué mensaje darías a las y los jóvenes que hoy quieren involucrarse en el activismo ecológico o en la política ambiental? Claro, creo que un poco lo mismo, preocuparse. Me interesa mucho que esa preocupación, yo creo que es un ingrediente muy especial en una palabra que a veces vivimos poco, que es ser ciudadano. Yo creo que ser ciudadano también tiene una responsabilidad y es preocuparnos por qué está pasando en nuestra ciudad, en nuestro entorno y participemos. Si a mí me interesa más un tema de medio ambiente, pues me activo al respecto. Pero si a mí me parece más interesante un tema de seguridad, pues a lo mejor también lo hago, o ambos. Porque al final del día la ciudad es la casa de todos, Así es. El planeta es la casa de todos. Y por otro lado, usen los medios que tengan. A mí me parece súper interesante cómo con tu celular se ha convertido en una máquina que puedes utilizar y potencializar todas tus habilidades. Sí. Entonces yo creo que los que sabemos comunicar, dediquémonos a eso, los que seamos creativos, pues a ponernos creativos con las soluciones, y los que seamos, por otro lado, integradores, pues hagamos eso, hagamos más grupos, más equipos. Pero hagamos. Exacto. Perfecto, Bárbara. Ahora, por último, y antes de terminar o despedirnos, ¿cuál es el sueño que tiene Jardín Botánico, obviamente a futuro, en este tema en materia ambiental? ¿Hay alguna meta o algún propósito que tengan por cumplir o que falte todavía llegar ahí? Ay, pues yo creo que Culiacán sea un gran jardín. ¿Ya lo es? Sí, ¿verdad? Sí. Ese jardín botánico del que tanto hablamos, que está contenido en 10 hectáreas, pues puede ser, no sé cuánto mide de área Culiacán, pero puede ser todo eso. Ojalá. Tenemos, la verdad, recursos naturales que ninguna ciudad tiene la suerte de tener, como los 3 ríos que pasan, el bosque de galería que lo acompaña, las ganas de los ciudadanos por hacer algo, la preocupación que te digo que creo que vamos a tener próximamente. Y creo que las áreas verdes no solamente pueden hacer una ciudad más linda, sino una ciudad mucho más amigable con nuestra biodiversidad. Esos corredores biológicos pueden suceder naturalmente de una manera más sencilla si todos ponemos un granito de arena. No todos tenemos un espacio en nuestra casa para tener un jardín. Claro. Pero a lo mejor todos podemos compartir ese jardín si adoptamos el árbol que está en nuestra calle o el parque que está a algunos pasos de nuestra casa, entre otras cosas, ¿no? Para nosotros la participación ciudadana es una pieza clave, pero por otro lado el conocimiento, y todo ese conocimiento lo pueden adquirir visitando, asistiendo a los programas, conociendo a través de nuestras redes todas las oportunidades que la naturaleza tiene para nosotros. Imagínate, ¿te imaginas que a cada uno de los habitantes de Culiacán, que somos más de 1 millón, millón, ¿qué tanto es? 1.200.000, por ahí andamos ya. 1.200.000, adoptáramos un árbol a partir de hoy, tuviéramos 1.100.000 árboles más nuevos, sería padre. Y en un espacio público. Y en un espacio público, no en su casa. Sí. Pues qué padre, la verdad que qué bonito platicar contigo, Bárbara. Creo que ha sido una gran fortuna en este primer podcast, Ecopodcast. La verdad es que me siento halagado haberte entrevistado. He tenido la oportunidad de platicar contigo muchas veces, pero ya en una entrevista no. Creo que la hicimos muy amena porque
traes mucho tema y espero que no sea la primera visita que nos haces, que sean otras más. Y pues muchas gracias. No sé si gustas dejar un mensaje para despedirnos. Bueno, pues a mí me encantaría que nos conocieran, pero sobre todo que nos usaran. Entonces visiten el Jardín Botánico Culiacán. Nuestra programación la pueden conocer a través de nuestras redes sociales, que son tal cual como nuestro nombre, Jardín Botánico Culiacán, sobre todo en Facebook e Instagram. Pues bueno, pues muchas gracias. Esto fue el primer Eco Podcast. Los esperamos a la próxima. Saludos.